En Chile nos encontramos en época de cosecha de arándanos. Motivada por esto, quiero que en conjunto hagamos la identificación inicial y avanzada de manejo manual de cargas para los cosecheros de arándanos. Soy Yanire León, magíster en ergonomía. Les doy las gracias por seguir mis cápsulas, por suscribirse a este canal para ir creciendo como comunidad y darle a me gusta si es que este tipo de cápsulas les son de utilidad. Ustedes ven proyectado un trabajador que se dedica a cosechar arándanos. Como nos interesa en este momento el manejo manual de cargas, es que ustedes están viendo ahí las cargas que manipula un cosechero de arándanos. Principalmente son estas bandejas y la mayoría manipula simultáneamente 3 bandejas. Cada una de estas bandejas pesa 3 kilos aproximadamente. Por lo tanto, esta persona manipularía entre 3 y 9 kilos. 3 si maneja una bandeja, 9 si maneja las 3 bandejas de forma simultánea. También esta persona debe del pequeño acopio que lo hace aquí en esta bandeja libre de arándanos, es como su base. Va colocando las otras bandejas y las va llenando y después requiere caminar para llevar esas bandejas a un tractor que lo va a llevar a la disposición final en la empresa, que puede ser un frigorífico o directamente el camión el que se va o la planta donde se va a procesar. Pero el recorrido que él hace caminando, en este caso ficticio que yo les estoy presentando para que hagamos el ejercicio de la identificación inicial y avanzada de manejo manual de cargas, camina entre 2 y 4 metros, depende de la distancia en la que se encuentre el tractor. Antes de empezar a hacer la identificación inicial y avanzada de manejo manual de cargas, es importante saber lo que nos dice la Guía Técnica de Manejo Manual de Cargas de aquí de Chile, publicada en el año 2018. Primero es que todos los puestos deben tener esta identificación inicial y avanzada de manejo manual de cargas, independiente de si hacen o no hacen manejo manual de cargas. Y es por eso que aquí señala que cuando en el puesto no se hace manejo manual de cargas, igual hacemos la identificación inicial, es decir, aplicamos la tabla 1 y la tabla 2. Son 9 tablas en total, pero no todas se aplican para cada uno de los puestos. En este caso sería la tabla 1 y la tabla 2, y donde debamos de anotar las tareas colocamos que no existe manejo manual de cargas. Para el caso de una empresa de cosecha de arándanos, una empresa que yo he creado ficticiamente, pensaríamos que el supervisor no hace manejo manual de cargas ni tampoco los administrativos de esta empresa. Entonces, para ellos también debemos hacer la identificación inicial. Y ya los que sí hacen manejo manual de cargas serían, por ejemplo, el cosechero. El cosechero que recoge sus arándanos y cada cierto tiempo la deposita en estas bandejas, y cuando ya tiene sus 3 bandejitas llenas, las transporta para que sean pesadas, ya sea al tractor o a un sitio de acopio que tengan cercano. En este caso ya no decimos que no existe manejo manual de cargas, porque ya vimos que pesan 3 kilos o más esas cargas que ellos manipulan. Por lo tanto, debemos definir cuáles son esas tareas de manejo manual de cargas. Y según el ejemplo que tiene la Guía Técnica de Manejo Manual de Cargas en su página 28, las tareas se nombran de la siguiente forma, dependiendo de cómo sea manipulada la carga.
En el caso de estas bandejas vemos que también existe levantamiento y descenso de estas bandejas, en ese caso serían bandejas, y aquí tendríamos que reemplazar por el peso de las bandejas, que sería entre 3 y 9 kilogramos. También se nombra el transporte, es decir, que las personas, en este caso, caminan con las 3 bandejas cierta distancia que nosotros dijimos que entre 2 y 4 metros. Esa sería la forma correcta de nombrar las tareas que hace el cosechero de arándanos, pero a la luz de la guía técnica de manejo manual de cargas. Ahora vamos a ir en conjunto, vamos a hacer la identificación inicial y avanzada en esta herramienta. Lo primero que tenemos que hacer entonces es nombrar el puesto de trabajo. Ya dijimos que el puesto de trabajo es el cosechero. Entonces ponemos cosechero. ¿De qué? Es importante, ¿cierto? De arándanos en manipulación, no de los arándanos, sino de bandejas. Ese sería el nombre completo del puesto de trabajo, cosechero de arándanos en manipulación de bandejas. Tenemos que contestar, según la solicitud de la guía técnica, estos datos. ¿Cuántas mujeres menores de 18 hacen esta manipulación de bandejas? Pongamos que 0. Entre 18 y 45 vamos a hacer todos datos ficticios, pongámosle que 12. Mujeres mayores de 45, digamos que 8. Hombres menores de 18, 0. Hombres entre 18 y 45, pongámosle 40, la mayor masa. Y hombres, entre 18 y 45 y mayores de 45, pongámosle 5 nada más. Y ahí habremos hecho la primera parte. Pero de una vez aprovechemos y colocamos como grupo de que no hace manejo manual de cargas los supervisores, supervisor de cosecha, supervisor de cosecha y también administrativo de recursos humanos, ¿ya? Como para ponerle un apellido. ¿Cuántos supervisores menores de 18? 0, pongámosle 2 entre 18 y 45, 2 mayores de 45, menores de 18, 0, hombres entre 18 y 45, pongámosle 5, y 2 mayores de 45. Administrativos de recursos humanos 0, pongámosle unos 3 entre 18 y 45 y el resto 0, pensando que no hay más administrativos, y estaríamos listos en esta parte. Ahora procedemos a indicar cuáles son las tareas de estos puestos que aquí hemos creado. Ok, lo primero aquí que tenemos que hacer es seleccionar. Vamos a seleccionar primero el supervisor de cosecha. Y recuerden que lo que dice la guía técnica, cuando no se hace manejo manual de cargas, le ponemos que no existe manejo manual de cargas. No es necesario que nombremos las tareas que hace el supervisor de cosecha. Aquí en esta herramienta no tenemos el 0, lo ideal sería ponerle 0 porque esto se refiere al tiempo de exposición de manejo manual de cargas. Y contestamos las preguntas de identificación inicial, que sería: ¿existe levantamiento, descenso o transporte manual de un objeto de 3 kilogramos o más? Y le decimos que no. ¿Existe empuje o arrastre de un objeto utilizando una o dos manos? Le decimos que no.
¿Existe manejo manual de personas pacientes? No. Existe al menos una tarea repetitiva de extremidad superior con duración total de 1 o más horas diarias o con tiempo total de 5 o más horas a la semana. Tampoco, porque su principal tarea es observar en terreno, verificar que todo ande bien en cuanto a la cosecha de los arándanos. Y con eso ya estaríamos cumpliendo con este puesto de trabajo relacionado con la supervisión de la cosecha. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el administrativo de recursos humanos. También le colocamos que no existe manejo manual de cargas. Lo mismo, no hay exposición a manejo manual de cargas. Entonces vamos contestando de forma negativa a todas las preguntas relacionadas con el manejo manual de cargas. Y aquí la diferencia sería en la última pregunta, donde dice que si existe al menos una tarea repetitiva de extremidad superior con duración total de 1 o más horas diarias o con tiempo total de 5 o más horas a la semana, ahí contestamos que sí, porque lo más probable es que las personas del área administrativa usen el computador para realizar sus tareas y entonces ahí realizan movimientos de tipo repetitivo. Por eso es que a la última pregunta a ellos sí le contestamos que sí. Muy bien, entonces seguimos avanzando y ahora sí nos vamos por el que nos interesa en manejo manual de cargas, que es el cosechero de arándanos en manipulación de bandejas. Ahí nos queda claro y hay otros videos donde yo aclaro cómo nombrar las tareas de manejo manual de cargas y pues en este caso también los puestos. Vimos, según indica la guía técnica, que tenemos forma de cómo nombrar las tareas. Vamos a partir con la primera, que es de levantamiento de censo, y vimos que el cosechero de arándanos hace levantamiento de censo de bandeja. Entonces colocamos levantamiento de censo de bandejas, lo colocamos en plural porque vimos que manipula más de una bandeja. Levantamiento de censo de bandejas entre, y aquí debemos colocar el peso en kilogramos, entonces entre 3 y 9 kilogramos. Esa sería una tarea que es la de levantamiento de censo. Seguimos entonces con el tiempo de exposición y aquí tenemos que pensar en ese cosechero de arándanos, cuánto tiempo del día de su jornada laboral están manipulando cargas. Vemos que ellos la mayor parte del tiempo están sacando el fruto del árbol, están haciendo la cosecha, es decir, están haciendo movimientos repetitivos. Ese tiempo no están expuestos a manejo manual de cargas. Su exposición está más relacionada cuando ya manipulan las bandejas. Entonces, en ese caso vamos a colocar un dato ficticio, pero que no esté tan alejado de la realidad, que podría ser alrededor de 1 hora del día que ellos manipulen cargas. Y esto lo hablamos en general, no solamente para el levantamiento de censo, sino también incluye el tiempo en el que caminan con las bandejas. Entonces la primera pregunta que dice que si existe levantamiento de censo o transporte manual de un objeto de 3 kilogramos o más, entonces tenemos que contestar de forma positiva porque sí existe tanto el levantamiento como el transporte. Y en este caso las bandejas no son empujadas, entonces la segunda le contestamos que no. Tampoco hace parte de pacientes o personas, contestamos que no. Y en la última pregunta sí debemos contestar de forma positiva porque ellos sí que sí tienen una tarea repetitiva de extremidad superior que dura al menos 1 hora o más al día, que es el caso de la cosecha como tal. Es una tarea repetitiva. Vamos a la siguiente tarea, por lo tanto debemos que volver a señalar o a seleccionar el mismo puesto cosechero de arándanos en manipulación de bandejas, pero aquí debemos nombrar la tarea del transporte manual, que él camina con las bandejas suspendidas en sus manos. Entonces colocamos transporte manual de bandejas entre, y según nuestro ejemplo ficticio, colocamos 2 y 4 metros, entre 2 y 4 metros.
El tiempo de exposición va a ser el mismo para el cosechero de arándanos que dijimos que le vamos a colocar 1 hora. Seguimos contestando que sí a la primera pregunta que está relacionada con el levantamiento, descenso y transporte de una carga. Carga es todo lo que pesa 3 kilos o más. En la segunda de empuje y arrastre le contestamos que no. En la tercera de manejo de pacientes o personas que no. Y en la última que sí, porque ellos hacen la cosecha. Y en este momento ya tenemos la identificación inicial de una empresa de cosecha de arándanos. Ahora volvemos a los puestos porque vamos a hacer la identificación avanzada de las tareas o del puesto, perdón, la identificación avanzada del puesto que así lo amerita, porque los otros dos solamente necesitan la identificación inicial porque no hacen manejo manual de cargas, pero el que sí hace manejo manual de cargas va a necesitar que le hagamos la identificación avanzada. Entonces aquí se nos indica que vamos a hacer esa identificación. Entonces síganme acompañando para contestar estas tablas. Dice que si la temperatura en donde se realiza es entre 18 y 26 grados, tenemos que decir que no, porque esto es al aire libre, es en época de verano y lo más probable es que en algún momento la temperatura supere los 26 grados. El piso se encuentra en buenas condiciones, regular, seco y estable. Probablemente sí, en algunos casos podría ser que no esté tan regular. El espacio de trabajo permite el normal movimiento de los trabajadores sin generar posturas incómodas durante el levantamiento, descenso o transporte. En realidad es que sí, hay el espacio suficiente para mover estas bandejas. ¿El tamaño de la carga permite la visibilidad y movimientos normales del trabajador? Sí, no incomoda para nada las bandejas para ellos realizar estos movimientos. El centro de gravedad de la carga es estable, también es estable porque no estamos hablando de ningún líquido que esté dentro de la carga, entonces sí es estable. Estamos contestando la tabla de condiciones aceptables, entonces todo lo que contestamos que sí, estamos indicando que es aceptable. Y esta que está no, indicamos que no es una condición aceptable. La carga permite su agarre sin riesgo de cortes, compresión o quemaduras. Exactamente. Eso la bandeja no va a perjudicar en ninguno de estos aspectos. La tarea de levantamiento, descenso o transporte de carga dura menos de 8 horas por jornada. Yo no les hablé de esa parte organizacional en el ejemplo, pero vamos a contestar que sí dura menos de 8 horas, porque ellos cosechan entre 5, 6, 7 horas a lo sumo. Hablamos que la carga pesa entre 3 y 9 kilos, por lo tanto debemos contestar estas preguntas. Se observa ausencia de asimetría, que el cuerpo no está rotado, en torsión o inclinación. Nosotros vimos, voy a saltarme a la imagen, vimos que la persona sí se agacha, pero no es que esté rotado ni inclinado el cuerpo. Entonces contestamos de forma positiva de que sí hay ausencia de asimetría. Después dice la carga es mantenida cerca al cuerpo. Entonces aquí, al menos caminando, sí la tiene cerca al cuerpo y aquí sí está alejada del cuerpo. Entonces siempre escogemos la peor condición y entonces contestamos en este caso que no, que la carga no es mantenida cerca al cuerpo. El desplazamiento vertical de la carga se realiza entre las caderas y los hombros. Volvemos a la imagen. Entre las caderas y los hombros, no, está justamente por debajo de las rodillas. Entonces la respuesta sería que no. Todo esto que estamos diciendo que no es porque no es aceptable. La frecuencia máxima, el levantamiento-descenso, es menor a 5 veces por minuto. Sí, porque aquí hay que pensar que ellos van a demorar mientras van llenando
ellos cogen fruto por fruto, ¿cierto? Lo van cosechando y todo eso va sumando en tiempo, que no es que hagan varios levantamientos y hacen un levantamiento de estos y luego se van a llenar sus 3 bandejas para poder hacer el siguiente levantamiento. Entonces no es una alta frecuencia, entonces decimos que sí, ¿cierto? Que sí, la frecuencia es menor a 5 veces por minuto, es decir, que es una condición aceptable. Vamos a contestar lo mismo entre 5 a 9 kilogramos. También nos cabría ahí porque tenemos de 9 kilogramos. Entonces aquí ya vamos a contestar más rápido. Vamos a decir que no, perdón, que sí, que sí hay ausencia de asimetría, que no la carga es mantenida cerca al cuerpo, que el desplazamiento vertical se realiza entre las caderas y los hombros, no, y la frecuencia es menor a una vez por minuto, menor a una vez por minuto, también porque se demora mucho más en llenar estas bandejas. Ahora, aquí dice ausencia de cargas mayores a 10 kilos, sí. Sí, porque el máximo peso que ellos manipulan es de 9 kilos, entonces sí hay ausencia de cargas de más de 10 kilogramos. Ok, y seguimos avanzando. Aquí también es un dato que no lo traje calculado, pero ellos, por mucho pongámosle que son 80 kilos en un día de trabajo y la distancia es menor a 10 metros. Entonces, por peso acumulado, por peso, porque esto es el transporte, ve lo que es el peso acumulado de la persona en 8 horas siempre va a ser menor a 10.000 kilogramos. Entonces, la respuesta es que sí, menos sí es aceptable. Ahora, en una hora también es menor a 1.500 kilogramos, entonces sí. En un minuto también es menor a 30 kilogramos. Entonces, todo es positivo y aceptable. Estos son para los pesos acumulados. Es decir, que aquí ya nos vamos focalizando, que quizás el tema está más en el levantamiento-descenso de la carga. Perfecto, entonces ya hemos terminado acá. Nos posibilita que hagamos la evaluación de las condiciones críticas, entendiendo que encontramos condiciones que no son aceptables. Vamos a las condiciones críticas y nos dice presencia de temperatura extrema bajo 16 o superior a 18 y sin ropa que proteja de las temperaturas. Bueno, en este caso ellos tendrían que todo lo que es protegerse del sol y buscar lugares donde resguardarse de estas altas temperaturas. Vamos a suponer que en esta empresa tienen todos estos resguardos para la protección del calor. Presencia de temperatura extrema, entonces vamos a decir que no, extrema y sin medios que protejan. Presencia de suelo resbaladizo, irregular o inestable, en este caso digamos que no. Presencia de espacio insuficiente para el levantamiento y transporte de la carga que generen posturas incómodas, dijimos que no. El tamaño reduce la visión del trabajador y o dificulta el movimiento, no. Recuerden que ahora estamos en la tabla de condiciones críticas y lo que encontremos aquí como crítico, o sea, que contestemos positivamente, estamos diciendo que es una condición crítica a la que posteriormente tenemos que buscarle una medida de control. El centro de gravedad de la carga no es estable, no, porque dijimos que no es un líquido. La forma, configuración de la carga presenta bordes, superficies o protuberancias afiladas, no. La superficie de contacto es demasiado fría, demasiado caliente, no. Es decir, que hasta el momento no hemos encontrado condiciones críticas. La tarea de manejo manual de carga dura más de 8 horas, dijimos que no. Ahora vamos a ver la posición vertical. La ubicación de las manos al inicio o final del levantamiento-descenso de una carga es superior a 155 o inferior a 20, sí. Y eso lo vamos a ver acá, que cuando él levanta, esta altura
es inferior a 20 centímetros y sus manos agarran justo ahí, a menos de 20 centímetros. Entonces ahí ya tenemos una condición crítica. La distancia vertical entre el origen y el destino del objeto manipulado es mayor a 135 centímetros. No, porque lo coge aquí, pongámosle, no sé exactamente la altura, pero pongámosle que sean 10 centímetros por mucho, 10, y luego va y lo coloca en el tractor más o menos a 100 centímetros. Entonces recorren solamente unos 90 centímetros. Y aquí habla de 135 centímetros, mayor a 135. Entonces no hay problema por ese lado. La distancia horizontal entre el cuerpo y las manos es superior a 55 centímetros. No, porque eso sería que de aquí al cuerpo hubiese más de 55 centímetros y esa condición está presente cuando la persona tiene los brazos totalmente estirados y además requiere inclinar el tronco hacia adelante. Rotación o inclinación, dijimos que no porque es simétrico. Ahora la frecuencia. Hablamos de una tarea que dura no más de una hora, porque dijimos que tanto para el levantamiento de censo como para el transporte lo redondeamos en una hora. Entonces es una tarea de corta duración, ¿cierto? Porque aquí dice que no supere la hora. Entonces dice que si hacen más de 15 levantamientos de censos por minuto, entonces ahí contestaríamos que no es crítico porque no hace más de ese tiempo. Y media duración no aplica, ni tampoco el de larga duración para este caso. Larga sería de más de 2 horas, entonces no aplica. Ahora vamos respecto al peso. Respecto al peso, si supera alguno de estos pesos, esto estaríamos frente a condición crítica. Entonces, para el caso de hombres entre 18 y 45, si la carga supera los 25 kilos, en este caso no, porque dijimos que máximo son 9 kilos, por lo tanto no es crítico. Mujeres entre 18 y 45, supera los 20 kilos, tampoco. Hombres menores de 18 o mayores de 45, ¿supera los 20 kilos? No, la carga ya dijimos que pesa máximo 9 kilos. Entre 18 y 45, ¿supera los 15 kilos? No. Y la última no aplica porque aquí suponemos que no tenemos trabajando mujeres embarazadas. Todo es suposición. La distancia del transporte de más de 20 metros o más no aplicaría, porque dijimos que era entre 2 y 4, o sea, no supera los 20. Distancia de transporte de menos de 20 metros, ahí sí cabe, no más de 10 kilogramos, no excede los 10.000 kilogramos en 8 horas, por lo tanto, si no lo excede, decimos que no. Entonces ahí no tendríamos condiciones críticas y nos va quedando aparentemente solo una condición crítica que está relacionada a la posición vertical de la carga. Y le damos terminar y hemos concluido la identificación avanzada. Ahora sí podemos mirar que este puesto de trabajo nos quedó con condición crítica y que tenemos un informe. Vamos a mirar el informe, cómo nos quedó. Acá nos indica que hay un archivo que donde tenemos guardadito esta matriz, tenemos ese archivo que se nos ha creado que es el informe. Por ahora queda acá abierto. Entonces aquí están los datos de la empresa, que todo es ficticio, la tabla de condiciones aceptables, que fue la que nosotros contestamos, y la tabla de condiciones críticas que nosotros contestamos, donde marcamos que sí era crítico la posición vertical. Y aquí está el informe con los datos de la empresa y la condición crítica que nosotros señalamos. Ahí se nos generan de forma automática en esta herramienta, se nos generan medidas de control que hay que revisar y mirar si se pueden implementar en este caso específico, o tenemos que entrar a analizar en conjunto con la empresa qué es lo que se va a hacer.
hasta aquí llego con esta cápsula. Creo que quedó un poquito larga. Agradezco el que hayan llegado hasta el final y que ojalá les sea de utilidad este ejercicio práctico que he hecho con ustedes. Que estén muy bien.